Hola, mi nombre es Julián Cárdenas y soy el director del Center for U.S. and Mexican Law at the University of Houston Law Center. Desde el centro estamos apoyando la organización del simposium From Kickoff to Consensus, the FIFA 2026 Soccer World Cup and the North America Cross-Border Cooperation. Con este simposium estamos buscando promover la cooperación que existe entre los Estados Unidos, México y Canadá en la organización de este mega evento deportivo, pero a su vez la difusión del estudio y del trabajo del derecho deportivo que se aplica en estos grandes eventos. Hoy tenemos el gusto y el lujo de tener como invitado a Ramón Calderón, abogado español con una gran trayectoria internacional, en la que cuenta haber sido miembro de la Junta Directiva de Real Madrid, el club más grande del fútbol en el mundo, y a su vez su expresidente durante los años 2006 al 2009. Eh, para nosotros es un lujo contar con Ramón el día de hoy y conversar con él sobre su experiencia como abogado en el club más grande de fútbol del mundo. Ramón, bienvenido. Muchas gracias, encantado de participar en esta entrevista y ojalá que yo pueda ayudar a que los estudiantes que están preparándose en este difícil mundo del derecho deportivo, pues puedan aprovechar mi experiencia, que efectivamente no ha sido corta, no solamente en el Real Madrid durante 10 años, 6, 7 casi como miembro de la Junta Directiva y 3 como presidente, en mi labor en la Federación Española de Fútbol y en la UEFA y en la FIFA. Creo que efectivamente es una especialización que hoy día es absolutamente necesaria porque por razones que no son fáciles de entender, el fútbol ha traspasado la esfera deportiva para convertirse en un fenómeno global e incluso para formar parte, como yo digo, de la industria del espectáculo. Hoy día casi, desde que la televisión apareció y retransmite los partidos al mundo entero, ya realmente un campo de fútbol viene a ser como un set gigante de televisión donde hay 22 actores que participan, que son los jugadores, y eso es retransmitido al mundo entero con lo que significa desde el punto de vista sobre todo de la publicidad, de los patrocinios, que tienen gran importancia también para ser estudiado en el mundo del derecho, de la regulación. Y hoy día, además, hay algo sorprendente que a mí, de hecho, cuando empecé a conocerlo, me produjo una gran impresión, y es que ya los paneles perimetrales de los estadios de fútbol ya han dejado de ser estáticos. Ahora mismo son pantallas de televisión, son LED que permiten que los anuncios que aparecen en esos paneles no sean los mismos que ven los espectadores de las diferentes cadenas de televisión y de los diferentes países. Eso ha multiplicado por muchos enteros los ingresos que perciben los equipos de fútbol, que antes podían poner un solo anuncio y ahora hay 50 o 40 dependiendo de los países en los que se vaya a televisar ese evento. Y efectivamente eso exige también un conocimiento específico. Bueno, por supuesto también las contrataciones, negociaciones con agentes, con jugadores, en los traspasos de esos jugadores. Yo he participado en muchos e importantes y obviamente son situaciones en las que ayuda mucho el tener un conocimiento del derecho. Yo tuve la suerte de tener una formación de abogado y económica y eso me ayudó mucho también en la época en la que yo estuve vinculado directamente al fútbol. Ahora lo estoy, pero como aficionado. Qué interesante, Ramón. Y entonces, el ser abogado en tus funciones en la junta directiva y desde la presidencia, donde tuviste grandes fichajes también en ese periodo que estuviste de presidente, ¿te aportó el ser abogado una habilidad
especial para obtener el contexto del negocio, del equipo. Sin lugar a dudas, el tener un conocimiento general del derecho en todos los sentidos me ha ayudado mucho, sin perjuicio de que en aquella época, en los años 70, que es cuando yo estudié en la Universidad de Navarra, no había una asignatura específica de derecho del deporte. Hoy día eso es impensable porque es absolutamente necesario, pero es verdad que ayuda el conocer el derecho, como digo, con carácter general, desde el punto de vista impositivo, el derecho del trabajo, va a ayudar en la negociación y en la redacción de los contratos. Y de hecho, esa formación que en mi época también era económica, estaba vinculada también al derecho, pues nos permitió que en el año 2001, que no hay mucha gente que lo sepa, cuando yo me incorporé al Real Madrid, estaba prácticamente quebrado. Había una deuda de casi 400 millones de euros. Tuvimos la suerte de poder vender un activo y entonces empezamos un modelo único, porque el Real Madrid, que es otro de las circunstancias no muy conocidas, no es una compañía mercantil, es una asociación deportiva sin ánimo de lucro que necesita financiarse con sus propios recursos que genera, porque no tiene accionistas, no puede incrementar el capital social y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso en la administración de esos recursos. Y efectivamente, una vez que pudimos pagar la deuda, iniciamos el proyecto conocido como los Galácticos, empezaron a llegar jugadores como Ronaldo Nazario, Figo, Zidane, Beckham. Bueno, y hay una anécdota muy interesante para que la gente perciba lo importante que es el fútbol desde el punto de vista de la repercusión, como yo digo, social, económica y política. Nosotros presentamos a David Beckham en julio de 2003 a las 11 de la mañana para que esa información llegara en el prime time en Asia, donde él es muy popular y también el Real Madrid. A ese evento simple, como todo el mundo conoce, el presidente dice, es un honor, un orgullo tenerte con nosotros. El jugador dice, este es un sueño hecho realidad, que efectivamente son las palabras que pronunció. Bueno, pues a ese evento asistieron 1000 reporteros de todo el mundo, tanto televisión como prensa escrita como radio, y se convirtió en el segundo acontecimiento con más audiencia en la historia de Wow. la televisión de un evento en vivo después del entierro de la princesa Diana. En fin, eso demuestra lo importante que es el tener un conocimiento exhaustivo de todo lo que rodea a ese mundo, a este mundo tan especial y que, como digo, pues hay pocos que despiertan tanta pasión, tantas emociones y lealtades como el fútbol. Pero indudablemente, y contestando a tu pregunta, eso me ayudó, pero es necesaria una especialización. Ahora el Real Madrid tiene una escuela de Derecho Deportivo en Madrid y bueno, y vosotros estáis haciendo ahí una gran labor también, tratando de ayudar a que los estudiantes conozcan este apasionante mundo del deporte desde el punto de vista del derecho. Así es, Ramón. Sí, como has dicho, dado que el deporte es un fenómeno global, es necesario para los abogados insertarse en esta práctica. Y en los Estados Unidos, pues tenemos la celebración de la Copa del Mundo este año. Houston va a ser sede de 7 juegos, va a ser una sede importante. Y pronto vamos a los Estados Unidos en 2 años, en el 2028, será la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, en el verano del 2028. Entonces, sí, el deporte internacional de estos megaeventos, Estados Unidos va a tener un rol importante. En organizando estos megaeventos, Ramón, se requiere una adaptabilidad de normas, de prácticas, de usos internacionales para que deportistas, equipos de distintos países puedan jugar, puedan desenvolver su deporte
en estándares iguales, ¿no? La UEFA requiere estándares para los campos de fútbol, la FIFA requiere estándares para los estadios. ¿Te tocó dentro del Real Madrid vincularte a la adaptación, por ejemplo, del Santiago Bernabéu para recibir equipos internacionales o competir en estas competencias internacionales? Pues así fue. Sin perjuicio, nuestro estadio tenía ya unas condiciones muy favorables para albergar eventos de alto nivel, ahora con la reforma todavía más, pero yo tuve la suerte en el año en el que fue presidente de conseguir que la UEFA entendiera que el Estadio Santiago Bernabéu era el mejor de Europa para que se jugara la final de la Champions League en el año 2010. Como así fue, que resultó un éxito. Y es verdad que hay que cubrir una serie de aspectos muy importantes, la seguridad, el acceso de miles de personas a un estadio en muy poco tiempo y la evacuación de ese estadio también en muy poco tiempo, una vez que termina el espectáculo. Como decía antes, tener bien preparada todo el sistema y el equipamiento para la retransmisión de no solamente del partido, sino de la publicidad y el patrocinio que, que se divulga a través de los medios de comunicación, a través de la televisión. Y en fin, yo creo que FIFA y UEFA están haciendo un muy buen papel tratando de unificar esas normas, fundamentalmente yo creo de seguridad, que es lo que más preocupa en los accesos a un estadio con tal cantidad de gente y con problemas que sabemos que pueden surgir en un momento determinado, de grupos incontrolados. Bueno, pues eso se está haciendo muy bien. En Madrid se hace, en España en general. Afortunadamente es imposible descartar todo tipo de violencia, pero yo creo que está consiguiéndose y me parece que en ese sentido UEFA y FIFA hacen una gran labor de divulgación de medidas de seguridad y de sistemas para que esto funcione bien. Las entradas, por ejemplo, es otro problema. Hay una, hay un movimiento de falsificación que puede afectar a muchos que de buena fe compran sus entradas, por ejemplo, online, y se ven engañados cuando van a acceder al estadio. En fin, eso se va tratando poco a poco de organizar para que no ocurra. Bueno, nunca es fácil acabar con todas las prácticas que los que tratan de aprovecharse de los demás utilizan, pero yo creo que hoy día está bastante bien organizado y sigue UEFA y FIFA trabajando en ese sentido. Muy bien. Ramón, eh, el fútbol se ha convertido en un fenómeno global, ¿no? La Copa del Mundo de este año, como hemos comentado, va a ser en tres países, México, Canadá y Estados Unidos. No es nuevo, ya que en el año 2012 se celebró la Copa del Mundo entre Japón y Corea del Sur. La que viene del 2030, que es centenario de las Copas del Mundo, se celebra en España, Portugal y Marruecos, con algunos juegos de celebración de ese centenario en Argentina, Paraguay y Uruguay. Eh, es un fenómeno global. Hay jugadores globales, ¿no? Entiendo que estuviste vinculado en el fichaje de Cristiano Ronaldo, que hoy en día es una de las personas más reconocidas a nivel Es mundial, verdad, ¿no? En es verdad, cualquier lado se lo puede ver que lo reconocen, o una franela del Real Madrid se reconoce en cualquier país del mundo. es verdad. Tú has visto cambiar eso, ¿no? A lo largo de los años. ¿Qué te sorprende de ver hoy en día el fútbol como el deporte rey? Bueno, porque yo creo que, como decía antes, la televisión ha sido clave. Yo en mi época de niño, para ver un partido del Real Madrid, tenía que asistir cada 15 días al Estadio Santiago Bernabéu. No era posible verlo de otra manera. Hoy día se ve en cualquier lugar del mundo. Eso ha cambiado radicalmente este deporte, el movimiento económico y social que genera. Y bueno, yo tengo aquí unos pequeños datos de lo que significa hoy día. Por ejemplo, en el próximo Campeonato del Mundo eh, se verá, habrá será retransmitido a unos 213 países con 98.000 horas de programación
con una audiencia acumulada de 3,6 billones de espectadores a través de los 64 partidos, con 191 millones de espectadores por partido, con 15.000 profesionales de radio y televisión asistiendo y con 150 cadenas de televisión que se han quedado con esos derechos de retransmisión, en fin, y con unos beneficios de 1,5 billones, ¿no? Ahora mismo hay 25 millones de personas en todo el mundo que están envueltas directamente en el deporte del fútbol, incluyendo jugadores, entrenadores, preparadores físicos y staff que trabaja para estos equipos. En fin, se ha convertido en un fenómeno que maneja millones y millones no solamente de dinero, de dólares o euros o la moneda que corresponda, sino de personas que están vinculadas al mundo del fútbol. Claro, esto además va a incrementarse todavía más porque el fútbol femenino empieza a tener mucha importancia. En Estados Unidos la tiene de hace tiempo, pero en Europa está empezando a tener mucha importancia. En Estados Unidos, yo creo que la MLS está consiguiendo también atraer a jugadores importantes y a llevar muchos espectadores al estadio. Yo recuerdo que tuve la oportunidad de llevar el equipo para inaugurar el campo del Salt Lake. Entonces se llamaba Real Salt Lake en Utah y me acuerdo que entonces creo que era el primer campo que iba a ser exclusivamente para jugar al soccer. La mayoría de los estadios, como sabéis, se utilizaban indistintamente para fútbol y soccer. Bueno, eso ocurrió en el año 2007 y ya han pasado muchos años y cada vez pues esto evoluciona de una forma exponencial. Extraordinario. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por, sabes, las historias que nos has presentado y lo interesante que nos has mostrado del mundo del fútbol y lo que puede ocurrir detrás de una labor tan importante como estar en la organización y en la administración de un club tan grande como el Real Madrid. Nosotros invitamos a todos a visitar nuestro website, el website de la University of Houston Law Center, donde tenemos la información del simposio From Kickoff to Consensus, the 2026 FIFA World Cup and North American Cross-Border Cooperation, que tendrá lugar en el mes de marzo, los días 13 y 14 de 2026. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Pues, pues muchas gracias a ti, Julián. Me alegra mucho saber que estáis haciendo una gran labor para difundir el derecho deportivo y el derecho del fútbol. Yo soy un apasionado de este deporte. He dedicado una buena parte de mi vida, sigo siguiéndolo, sigo con mucha atención todo lo que ocurre en el fútbol y estoy seguro que Estados Unidos permitirá que este mundial tenga una relevancia especial. Que así sea. Muchas gracias, Ramón. Gracias a vosotros.